continuación les vamos a hablar acerca de lo que es el fantasma y el síntoma. El desarrollo de lo que es la psicología analítica se va a dar en Europa. Posteriormente se va a trasladar a Latinoamérica. El primer auge donde surge la psicología analítica es en Argentina, donde toma fuerza lo que es la teoría lacaniana, en donde se menciona que no existe o no va a haber un psicoanálisis sin ética. Para demostrar la diferencia entre lo que es el fantasma y el síntoma, conjuntamente con la información obtenida con los seminarios dados por Lacan en París, se menciona que para llegar a la cura es indispensable discernir entre estos dos términos. Para muchos autores, la obra de Lacan se basa únicamente en el significante. Sin embargo, Lacan menciona que no todo se trata sobre el significante, de que va a existir un material que se encuentra en el inconsciente, el cual no puede ser expresado a través del lenguaje. El psicoanálisis ortodoxo va a nacer en Estados Unidos partiendo desde la segunda tópica de Freud, la cual habla sobre la estructura del aparato psíquico refiriéndose al yo, al ello y al superyo. Se aborda la hipótesis, la cual cambiará la visión dentro del campo psicoanalista, el cual consiste en la división clínica compuesta entre lo que es el síntoma y el fantasma, proyectando así la cura. Esta cura que va a surgir en base de leer y escribir tanto las obras de Sigmund Freud como las de Lacan, en conjunto con la experiencia dada en el trabajo dentro de la clínica. Lacan considera que la metáfora y la metonimia son las claves universales, además de un fenómeno que se generó a partir de los psicoanalistas del ego psychology, que mencionaban que el yo y el ello se pueden interpretar. Sin embargo, estos dos términos no tenían una relación concreta. Por ejemplo, para Lacan era de vital importancia descubrir el fantasma para llegar así al final del proceso terapéutico, tomando en cuenta que se produce una relación de transferencia y contratransferencia, y que el terapeuta no solo descubre el fantasma, sino que de igual forma éste lo crea. Para Lacan, el síntoma, al ser un constructo o parte del inconsciente, lo ubica dentro del discurso del amo, porque es debido a que el sujeto expresa este displacer por medio del síntoma, el cual guía al sujeto en su malestar. Y el fantasma lo describe dentro del discurso analítico, porque con ayuda del analista llega a descubrir el paciente por sí mismo qué es lo que realmente le produce dicho goce o placer. Tanto la experiencia como la práctica, en ese caso del analista, en primera instancia se trata de que el paciente se sienta tranquilo para que le resulte más fácil y cómodo hablar sobre lo que le aqueja o lamentarse del mismo por lo cual va a recurrir a terceros, que sería recurrir en este caso a terapia. En cuanto al fantasma, pasa todo lo contrario, ya que el sujeto no se lamenta, sino más bien va a obtener un placer del mismo. Lacan ubica el síntoma dentro del discurso del amo, ya que este es un constructo dado por el inconsciente, y el fantasma dentro del discurso analítico. Se trata de que el paciente se sienta tranquilo para que le resulte más fácil y cómodo hablar sobre aquello que lo aqueja y lamentarse del mismo, por lo cual recurre a otras personas, y en este caso a un analista. En cuanto al fantasma, pasa todo lo contrario, ya que el sujeto no se lamenta de él, sino más bien obtiene placer del fantasma. El síntoma y el fantasma son antagonistas, ya que el primero le genera un displacer, mientras que el segundo se le otorga placer. Se habla del fantasma como vía de placer, ya que en este el sujeto encuentra un modo de consuelo ante el malestar, por lo cual se dice que la función del fantasma es dar consuelo al sujeto sobre su síntoma. El síntoma es expresado fácilmente por el paciente y este puede pasar todo el día hablando de él, mientras que ocurre todo lo contrario con el fantasma. A este se le es imposible hablar a tal punto de que no llegan a mencionar ni una sola palabra sobre él. Se podría decir que el fantasma es aquello que avergüenza y causa malestar y sufrimiento al sujeto, por lo cual lo oculta. Freud menciona que el fantasma
es como una propiedad más íntima que tiene el sujeto, por lo cual lo atesora. En el caso del neurótico, el goce dado por el fantasma se pone en contraposición con el sujeto, debido a los valores morales que éste tiene. Freud y Lacan refieren que el neurótico posee fantasmas perversos, pero esto no quiere decir que el neurótico sea un perverso. Para Freud, el fantasma es todo aquello que concede y genera placer al sujeto, mientras que Lacan lo describe como una máquina, la cual cambia el goce por placer, en cual el fantasma doma el goce tomando su propio movimiento, ya que el goce no se dirige al placer, sino al displacer. Para entenderlo de una manera más sencilla, Lacan lo compara con un juego, en donde la situación de goce y angustia que tiene el sujeto le genera placer al mismo. Es aquello que se pone en manifiesto cuando aparece el deseo del otro, partiendo desde la premisa de que el otro, o sea su madre, se ausente dejando al hijo solo, por lo cual empieza el sentimiento de angustia en el niño, y esto para producir placer comienza como un juego. También Freud menciona que no todo es interpretable, y eso es lo que sucede con el fantasma, el cual nunca se le puede llegar a interpretar, ya que el fantasma es un real y esto no se puede modificar. El problema radica en cómo conseguir una modificación subjetiva de lo real. Al fantasma se le representa como un deseo del otro y el faltante dentro del significante, y eso se presenta como una resistencia en el tratamiento. Freud menciona también que el fantasma se encuentra apartado del contenido neurótico y a su vez se encuentra perdido dentro de su estructura, provocando así una resistencia al sujeto para poder expresarse del fantasma, y esto no se debe a las defensas del yo o a la intervención del superior en el individuo, sino a la posición que ocupa el lugar del otro, es decir, lo que le falta al significante. También debemos recordar que todo individuo tiene consigo fantasmas, y eso incluye el analista también, quien debe brindar las respuestas a su paciente, pero cabe mencionar que el paciente impide ese saber para la dificultad de hablar sobre sus fantasmas. Lacan menciona 3 dimensiones: imaginario, simbólico y real. En el imaginario son todas las imágenes que el sujeto puede construir. En el simbólico son relatos que están sujetados a reglas y leyes dadas por el lenguaje. En el real lo describe como la dificultad para cambiar. Lacan menciona que para dar como concluido el tratamiento, cuando se puede modificar la relación que tiene el sujeto con lo real del fantasma. Para llegar así a la cura es necesario conocer las limitaciones del síntoma y fantasma. Por un lado, el síntoma es dinámico, mientras que el fantasma es estático, por lo cual se dificulta la interpretación de la clínica.